Miguel Ángel Reyes nunca imaginó que aquel martes de octubre cambiaría para siempre su percepción de quién era su padre. Mientras organizaba las herramientas oxidadas en el viejo taller de relojería que había heredado hacía 3 meses, encontró una caja de metal escondida detrás de un anaquel carcomido. La caja estaba sellada con cera roja y tenía grabadas las iniciales AR. Andrés Reyes, su padre, fallecido súbitamente de un infarto a los 68 años. Dentro había un sobre amarillento con una carta fechada en 1982, 43 años atrás, y un pequeño reloj de bolsillo con la esfera rota. La carta comenzaba con palabras que hicieron que las manos de Miguel temblaran. Para quien encuentre esto, mi nombre es Andrés Reyes, y este reloj guarda el secreto más grande de mi vida, uno que nunca tuve el valor de confesar. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Miguel Ángel se sentó en el banco de trabajo donde su padre había pasado incontables horas reparando relojes de todo tipo, desde despertadores hasta mecanismos de torres de iglesia. La luz de la tarde entraba por la ventana polvorienta del taller ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México, iluminando las palabras escritas con la letra firme y conocida de su padre. Miguel tenía 42 años, era arquitecto y había pasado la mayor parte de su vida adulta manteniendo una relación cordial pero distante con Andrés. Su padre había sido un hombre reservado, dedicado obsesivamente a su oficio, ausente en muchos momentos importantes de la infancia de Miguel. Después de la muerte de su madre hacía 2 años, la distancia entre ellos se había acortado apenas un poco, lo suficiente para que Miguel sintiera remordimiento por no haber conocido mejor a ese hombre taciturno que ahora descansaba en el Panteón de Dolores. La carta continuaba con una confesión desconcertante. En 1981, cuando tenía 25 años, me contrataron para reparar el reloj de la torre de la parroquia de San José en Coyoacán. Era mi primer trabajo importante, el que establecería mi reputación. Pero mientras trabajaba allí, conocí a alguien que cambió todo. Su nombre era Elena Mendoza y era la organista de la iglesia. Tenía mi misma edad y una pasión por la música que igualaba mi pasión por los mecanismos. Nos enamoramos en secreto durante los 3 meses que duró la reparación, pero yo ya estaba comprometido con tu madre, Lucía, y la boda estaba planeada para enero de 1982. Elena no lo sabía al principio. Miguel dejó la carta sobre el banco y tomó el reloj de bolsillo. Era una pieza antigua, probablemente de principios del siglo XX, con una esfera de porcelana que mostraba una grieta diagonal como una cicatriz. Las manecillas estaban detenidas permanentemente en las 3:15. En el reverso del reloj había una inscripción casi borrada por el tiempo. El tiempo se detuvo cuando te conocí, EM. Las iniciales coincidían con el nombre mencionado en la carta. Miguel sintió una opresión en el pecho. Su padre, el hombre silencioso y formal que nunca había mostrado emociones profundas, había tenido un amor secreto. La carta revelaba más detalles angustiantes. Cuando Elena descubrió que yo estaba comprometido, me pidió que eligiera. Me dijo que ella había dejado todo en Querétaro para venir a estudiar música a la ciudad, que no tenía a nadie más, que yo era su único amor verdadero. Pero yo no pude cancelar la boda. Tu madre Lucía venía de una familia tradicional. Nuestras familias se conocían desde hacía generaciones. Mi padre había invertido sus ahorros en el taller que sería nuestro sustento. Yo era un cobarde, Miguel. Le dije a Elena que no podía estar con ella, que mi compromiso era inquebrantable. Ella lloró durante horas en la sacristía, donde nos habíamos visto tantas veces mientras yo trabajaba en el mecanismo de la torre. Miguel recordó las pocas veces que su padre había hablado de su juventud. Andrés siempre había descrito su noviazgo con Lucía como una historia simple y predecible, sin drama ni pasión. La familia Reyes tenía un pequeño negocio de relojería que pasaba de generación en generación, y Lucía había sido vista como la esposa perfecta para el hijo mayor. Miguel nunca había cuestionado esa narrativa, nunca había imaginado que su padre pudiera haber tenido una vida emocional compleja antes de casarse. La carta continuaba con un giro devastador. La última vez que vi a Elena fue el día antes de mi boda. Ella vino al taller y me entregó este reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo, un músico español que había
llegado a México en los años 30. Me dijo, guarda esto como recuerdo del tiempo que se detuvo cuando nos conocimos. Luego tomó una piedra del suelo y golpeó la esfera del reloj, rompiéndola. Así como rompiste mi corazón, me dijo. Yo no supe qué responder. Ella se fue llorando y nunca la volví a ver. Me casé con tu madre al día siguiente y durante 40 años he guardado este reloj como penitencia por mi cobardía. Miguel leyó y releyó las últimas líneas de la carta. Si estás leyendo esto, probablemente yo ya no esté. Necesito que sepas que aunque tomé la decisión correcta según las expectativas de mi familia y mi época, nunca dejé de pensar en Elena. Cada vez que reparaba un reloj, pensaba en ella y en el mecanismo roto de este reloj de bolsillo que nunca me atreví a arreglar. No sé qué fue de su vida. No sé si se casó, si tuvo hijos, si siguió tocando el órgano. Solo sé que mi amor por tu madre fue real y sincero, pero diferente. Con tu madre construí una vida, una familia, un hogar. Con Elena viví una posibilidad que nunca se concretó. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Guardo este secreto no porque me avergüence de haber amado, sino porque nunca encontré las palabras para explicarlo. Quizás tú, que siempre fuiste mejor con las palabras que yo, puedas entenderlo. La revelación dejó a Miguel aturdido. Durante toda su vida había percibido a sus padres como una pareja funcional, pero sin pasión evidente. Lucía había sido una mujer práctica y eficiente, dedicada a administrar el taller y criar a Miguel y a su hermana menor, Patricia. Andrés había sido el artesano silencioso, el hombre que hablaba más con sus manos que con su boca. Miguel nunca había sospechado que su padre guardara un dolor tan profundo, un amor no realizado que había marcado toda su vida adulta. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se quedó en el taller hasta pasada la medianoche, examinando el reloj roto bajo la luz de la lámpara de trabajo de su padre. Se preguntaba qué había sido de Elena Mendoza. Su padre había escrito la carta en 1982, justo después de la boda, pero la había guardado durante 43 años sin volver a mencionarla. ¿Habría pensado en agregarle algo más? ¿Habría intentado alguna vez buscar a Elena? ¿O había enterrado ese amor tan profundamente que se había convertido en un fantasma silencioso que habitaba el taller junto con los mecanismos de relojería? Al día siguiente, Miguel decidió que necesitaba saber más. No podía simplemente guardar la carta y el reloj y olvidarse del asunto. Sentía que le debía a su padre y quizás también a sí mismo entender completamente esa historia. Su primera parada fue la parroquia de San José en Coyoacán. La iglesia mencionada en la carta era un edificio colonial del siglo XVIII, con su característica torre de cantera rosa que albergaba el reloj que su padre había reparado hacía más de 4 décadas. El párroco actual, el padre Germán Valdés, era un hombre de unos 50 años que había llegado a la parroquia apenas 10 años atrás y no conocía la historia de Andrés Reyes. Sin embargo, le sugirió a Miguel que hablara con don Eugenio Torres, el sacristán que llevaba trabajando en la iglesia desde 1975. Don Eugenio era un hombre de 83 años, encorvado pero con una memoria nítida como cristal. Cuando Miguel le mencionó el nombre de Andrés Reyes, los ojos del anciano se iluminaron. «Claro que me acuerdo del joven Andrés», dijo don Eugenio mientras se sentaban en una banca de la sacristía. Era un muchacho callado pero muy dedicado. Pasó meses subiendo y bajando de esa torre, ajustando cada pieza del mecanismo. El reloj llevaba años descompuesto. Nadie había podido arreglarlo bien hasta que él llegó. Pero sí, también me acuerdo de Elena Mendoza. Ay, esa muchacha tocaba el órgano como los ángeles. Había venido de Querétaro con una beca para estudiar en el conservatorio y el padre Jiménez, que en paz descanse, le había dado el trabajo de organista para que pudiera mantenerse. Miguel sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué pasó con ella? ¿Sabe qué fue de su vida? Don Eugenio suspiró profundamente. Ay, muchacho, esa es una historia triste. Elena y tu padre se enamoraron. Eso cualquiera con ojos en la cara podía verlo. Ella subía a la torre con el pretexto de llevarle agua o comida, y los dos se quedaban ahí arriba horas enteras. Pero cuando ella se enteró de que Andrés estaba comprometido, se le rompió el corazón. Dejó la iglesia de un día para otro a mediados de diciembre de 1981. El padre Jiménez estaba muy preocupado porque Elena era como su hija adoptiva, pero ella le dijo que necesitaba irse, que no podía
quedarse en un lugar donde todo le recordaba a alguien. ¿Sabe a dónde se fue? Regresó a Querétaro. Eso fue lo que me dijo el padre Jiménez. Elena tenía una tía allá que dirigía una escuela de música. Creo que fue a trabajar con ella. Pero después de eso, nunca volvimos a saber de ella. El padre Jiménez intentó escribirle un par de veces, pero las cartas regresaban sin respuesta. Fue como si hubiera desaparecido. Miguel le mostró a don Eugenio el reloj de bolsillo con la esfera rota. El anciano lo tomó con manos temblorosas y una expresión de reconocimiento cruzó su rostro. Este reloj lo conozco. Elena lo traía siempre consigo. Me dijo una vez que había pertenecido a su abuelo materno, un músico español que había escapado de la guerra civil. Para ella era su posesión más preciada. Si se lo dio a tu padre es porque realmente lo amaba con todo su corazón. De regreso en el taller esa tarde, Miguel se sentó con su hermana Patricia, que había venido desde Querétaro donde vivía con su familia. Patricia tenía 38 años, era maestra de primaria y había sido siempre más cercana a su padre que Miguel. Le mostró la carta y el reloj, observando cómo las expresiones de sorpresa, incredulidad y finalmente comprensión se sucedían en el rostro de su hermana. Nunca sospeché nada, dijo Patricia con voz temblorosa. Papá siempre fue tan correcto, tan formal, pero ahora que lo pienso, había momentos en los que se ponía melancólico sin razón aparente. Mamá decía que era su temperamento de artesano, que los hombres que trabajaban con las manos tendían a ser así de introspectivos. Pero quizás era esto, quizás estaba pensando en ella. ¿Crees que mamá lo sabía?, preguntó Miguel. Patricia reflexionó antes de responder. No lo creo. Mamá nunca mencionó nada y ella no era el tipo de persona que guardara un secreto así sin que se le notara. Creo que papá lo mantuvo completamente oculto. Pero Miguel, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Por qué necesitas saber más? Miguel no tenía una respuesta clara. Solo sabía que sentía una necesidad profunda de completar la historia, de entender no solo qué había sentido su padre, sino también qué había sido de Elena Mendoza. Necesito saber si ella tuvo una vida feliz, si logró superar esto. Siento que se lo debo a papá y también a ella. La búsqueda de Elena Mendoza resultó ser más difícil de lo que Miguel había anticipado. No había encontrado ninguna información de contacto en la carta de su padre, solo el nombre y la mención de que había venido de Querétaro. Miguel comenzó por buscar en internet, pero el nombre era demasiado común y no encontró nada concluyente. Decidió que necesitaba ir a Querétaro y buscar allí. El viaje a Querétaro le tomó 3 horas desde la Ciudad de México. Patricia insistió en acompañarlo, argumentando que ella conocía mejor la ciudad ya que vivía allí. Comenzaron su búsqueda en el Conservatorio de Música, pensando que quizás Elena había estudiado allí o había dejado algún registro. La secretaria académica, una mujer mayor llamada Rosalía Campos, revisó los archivos históricos y encontró un registro de Elena Mendoza, que había estudiado órgano entre 1979 y 1981, pero no había completado sus estudios. No había dirección actual, solo una dirección familiar antigua en la Colonia Centro. Miguel y Patricia fueron a esa dirección, una casona colonial convertida en vecindad cerca del Jardín Cenea. Una mujer de unos 60 años que barría la entrada les dijo que la familia Mendoza había vivido allí hasta mediados de los años 80, pero después se habían mudado. Sin embargo, recordaba que la tía de Elena, una mujer llamada Carmela Mendoza, había tenido una academia de música cerca del Teatro de la República. Creo que la academia cerró hace muchos años, dijo la mujer, pero quizás alguien en el sindicato de músicos sepa algo de la familia. En el sindicato de músicos, un hombre mayor que revisaba documentos en una oficina atestada de archivos les dijo que recordaba vagamente a Carmela Mendoza. Era una maestra muy respetada, especialista en piano y teoría musical. Murió en 1995, si mal no recuerdo, pero tuvo una sobrina que también daba clases de música. Elena, creo que se llamaba. La última vez que oí de ella fue hace unos 15 años. Creo que trabajaba en una escuela secundaria aquí en Querétaro. La pista de la escuela secundaria fue más productiva. Después de llamar a varias instituciones, Miguel finalmente encontró a una directora que recordaba a Elena Mendoza. Sí, Elena trabajó aquí como maestra de música entre 1998 y 2010. Era una mujer extraordinaria, muy dedicada a sus alumnos
años, pero se jubiló anticipadamente por problemas de salud. Creo que se mudó a Tequisquiapan, donde tenía una pequeña casa. Decía que quería pasar sus últimos años en un lugar tranquilo. Tequisquiapan era un pueblo mágico a unos 30 kilómetros de Querétaro, famoso por sus aguas termales y sus viñedos. Miguel y Patricia llegaron allí al atardecer del día siguiente. En la oficina de turismo, una empleada joven les sugirió preguntar en la parroquia de Santa María de la Asunción, argumentando que en un pueblo pequeño el párroco siempre conocía a todos. El padre Vicente, un sacerdote de unos 70 años, sonrió cuando Miguel mencionó el nombre de Elena Mendoza. Claro que conozco a doña Elena. Es una de nuestras feligresas más devotas. Toca el órgano en la misa de 11 todos los domingos. Vive sola en una casa cerca de la Plaza Miguel Hidalgo. La casa azul con bugambilias en la fachada. Es una mujer maravillosa, aunque un poco reservada. ¿Son familia de ella? Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco. Elena Mendoza estaba viva. Estaba allí, a solo unas cuadras de distancia. Por un momento sintió pánico. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a explicarle quién era y por qué la estaba buscando? Patricia le tomó la mano y le dijo suavemente: «Vamos, Miguel, has llegado hasta aquí. Necesitas terminar esto». La casa azul con bugambilias era pequeña pero acogedora, con una fachada colonial restaurada con cuidado. Miguel tocó el timbre con manos temblorosas. Pasaron unos minutos que parecieron horas antes de que la puerta se abriera. La mujer que apareció tenía 69 años, el cabello completamente blanco recogido en un moño bajo y unos ojos color avellana que conservaban una chispa de vida a pesar de las arrugas que los rodeaban. Era delgada y llevaba un vestido sencillo de algodón. Cuando vio a Miguel, su expresión fue de cortés curiosidad. «¿Sí? ¿En qué puedo ayudarles?». Miguel tragó saliva. «Es usted Elena Mendoza, la que trabajó como organista en la parroquia de San José en Coyoacán en 1981. La expresión de Elena cambió instantáneamente. La curiosidad dio paso a la sorpresa, luego a algo parecido al miedo. Su voz tembló ligeramente cuando respondió: «Hace muchísimos años que nadie me pregunta por esa época de mi vida». «¿Quiénes son ustedes?». «Mi nombre es Miguel Ángel Reyes. Soy hijo de Andrés Reyes, el relojero que reparó el reloj de la torre de esa iglesia. Mi padre falleció hace 3 meses y encontré algo que él había guardado durante más de 40 años. Algo que creo que usted debería ver». Elena se quedó inmóvil durante varios segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Finalmente, abrió la puerta completamente y con voz entrecortada dijo: «Pasen, por favor. Creo que esta conversación requiere privacidad». El interior de la casa era acogedor y estaba lleno de música. Había un piano vertical contra una pared, partituras apiladas sobre una mesa y fotografías enmarcadas de estudiantes de música en varias graduaciones. Elena les ofreció café y se sentó frente a ellos en la pequeña sala. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza. Miguel sacó de su mochila la carta de su padre y el reloj de bolsillo con la esfera rota. Cuando Elena vio el reloj, ahogó un sollozo y cubrió su boca con ambas manos. Las lágrimas que había contenido finalmente cayeron por sus mejillas. «No puedo creer que Andrés lo haya guardado todos estos años. Yo pensé que lo habría tirado. Mi padre escribió esta carta poco después de su boda con mi madre», dijo Miguel suavemente, entregándole el sobre. «Creo que quiso explicar lo que sintió, pero nunca tuvo el valor de enviársela. La guardó junto con el reloj durante toda su vida». Elena leyó la carta lentamente, las lágrimas cayendo sobre el papel amarillento. Cuando terminó, se quedó en silencio durante largo rato, mirando fijamente el reloj roto que descansaba sobre sus manos. Finalmente, habló con una voz apenas audible: «Yo también guardé algo de Andrés durante todos estos años. Esperen un momento». Se levantó y desapareció en un dormitorio. Regresó varios minutos después con una caja de madera tallada. Dentro había una fotografía en blanco y negro de un joven Andrés Reyes subido en un andamio en la torre de la iglesia, sonriendo a la cámara. También había varias hojas de papel pautado con composiciones musicales escritas a mano. «Escribí estas piezas durante los meses que Andrés trabajó en la iglesia», explicó Elena. «Eran todas inspiradas en él, en sus manos, trabajando en los mecanismos, en las conversaciones que teníamos en la torre mientras él ajustaba los engranajes. Nunca
Nunca las interpreté públicamente, nunca se las mostré a nadie, eran solo mías. Patricia, que había permanecido en silencio observando el encuentro, finalmente habló. ¿Qué pasó después de que dejó la iglesia? ¿Qué fue de su vida? Elena sonrió tristemente. Regresé a Querétaro completamente destrozada. Mi tía Carmela me acogió y me ayudó a recuperarme, aunque tardé años en superar realmente el dolor. Terminé mis estudios de música y comencé a dar clases. Nunca me casé. Hubo hombres en mi vida, por supuesto, pero ninguno despertó en mí lo que Andrés había despertado. Con el tiempo, acepté que algunas historias de amor no están destinadas a realizarse, pero eso no las hace menos reales o menos importantes. Andrés fue el gran amor de mi vida, aunque solo lo tuve durante 3 meses. ¿Nunca intentó buscarlo?, preguntó Miguel. Una vez, hace unos 20 años, fui a la Ciudad de México para un congreso de educación musical. Pasé por Coyoacán y pregunté por él en la iglesia. Me dijeron que seguía siendo relojero, que tenía un taller en la colonia Doctores, que estaba casado y tenía 2 hijos. Yo caminé hasta cerca del taller, pero no tuve el valor de entrar. Me quedé en la acera de enfrente durante casi 1 hora y finalmente lo vi salir para comprar algo en una tienda cercana. Había envejecido, por supuesto, pero seguía siendo el hombre del que me había enamorado. Yo me di la vuelta y me fui. No quería interrumpir su vida, no quería causarle problemas con su familia. Pensé que era mejor dejarlo como un recuerdo hermoso del pasado. Miguel sintió una tristeza profunda por esos 2 amores truncados, por su padre y por la mujer que tenía enfrente. Mi padre nunca dejó de pensar en usted. En la carta dice que cada vez que reparaba un reloj, pensaba en usted y en este reloj de bolsillo que nunca se atrevió a arreglar. Elena tomó el reloj y lo examinó cuidadosamente. Yo rompí esta esfera en un momento de rabia y dolor. Fue una crueldad de mi parte, porque este reloj había pertenecido a mi abuelo Rafael, un hombre maravilloso que había escapado de España durante la Guerra Civil. Él era violinista en la orquesta del Teatro Real de Madrid, y cuando llegó a México en 1939, este reloj era una de las pocas posesiones que había podido traer consigo. Me lo regaló cuando yo tenía 15 años, poco antes de morir, y me dijo: Elena, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Úsalo sabiamente en la música y en el amor. Cuando se lo di a Andrés ese último día, estaba tratando de hacerle daño, de dejarle una marca física de mi dolor, pero en realidad me hice daño a mí misma al desprenderme de algo tan preciado. ¿Le gustaría recuperarlo?, preguntó Miguel. Mi padre lo guardó como un tesoro. Creo que querría que usted lo tuviera de vuelta. Elena negó con la cabeza lentamente. No, ese reloj ya cumplió su propósito. Marcó un momento en el tiempo, un momento que fue importante para ambos. Dejemos que descanse en paz, junto con los recuerdos de lo que fuimos. Durante las siguientes horas, Elena les contó más sobre su vida. Había sido una maestra dedicada durante más de 30 años. Había formado a cientos de estudiantes, varios de los cuales se habían convertido en músicos profesionales. Se había jubilado a los 65 años después de un diagnóstico de artritis que afectaba sus manos, haciéndole imposible tocar el piano como antes, aunque todavía podía tocar el órgano de la iglesia con cuidado. Vivía sola, pero estaba rodeada de amigos, de exalumnos que la visitaban, de la comunidad parroquial que la apreciaba. Había construido una vida buena, aunque diferente de la que había soñado en su juventud. ¿Qué me puede decir de Andrés?, preguntó Elena finalmente. ¿Cómo fue su vida? ¿Fue feliz? Miguel reflexionó cuidadosamente antes de responder. Mi padre fue un buen hombre, un artesano excepcional, un esposo fiel y un padre responsable. Pero no creo que fuera una persona profundamente feliz. Siempre hubo una melancolía en él, una distancia emocional que yo nunca entendí hasta encontrar esta carta. Ahora comprendo que esa melancolía venía de haber elegido la seguridad y el deber sobre la pasión. No es que no amara a mi madre, creo que la amaba a su manera, pero era un amor diferente, un amor construido sobre la compatibilidad y el compromiso más que sobre la pasión arrebatadora. Elena asintió con comprensión. Esa fue la tragedia de nuestra generación, ¿verdad? Fuimos criados para valorar el deber sobre el deseo, la estabilidad sobre la pasión. Andrés tomó la decisión que su familia y su época esperaban de él. Yo no puedo culparlo por eso, pero sí puedo reconocer
reconocer que ambos pagamos un precio por esas expectativas. Patricia, que había escuchado todo con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿no está enojada con él? ¿No lo culpa por haberle roto el corazón? Estuve enojada durante muchos años, admitió Elena, pero con el tiempo, el enojo se transformó en comprensión. Andrés tenía 25 años, estaba comprometido desde hacía 2 años. Su familia dependía de él para continuar el negocio familiar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera cancelado la boda? Su familia lo hubiera repudiado, habría perdido el taller, habría quedado sin nada. ¿Y yo qué le hubiera podido ofrecer? Era una estudiante sin dinero, sin familia cercana además de mi tía, sin ninguna garantía de éxito en mi carrera musical. Quizás nos hubiéramos amado apasionadamente durante unos años, pero también es posible que hubiéramos terminado pobres, resentidos, culpándonos mutuamente por las oportunidades perdidas. El amor es hermoso, pero no siempre es suficiente para construir una vida. Miguel sacó su teléfono y le mostró a Elena fotografías de su padre en años recientes, imágenes de la familia Reyes en reuniones y celebraciones. Elena las examinó con una mezcla de nostalgia y ternura. Se veía como un buen hombre, dijo suavemente. Me alegra saber que tuvo una familia, que su vida tuvo propósito y significado, y me alegra enormemente conocerlos a ustedes, sus hijos. De alguna manera, ustedes son el legado de todas las decisiones que Andrés y yo tomamos hace más de 40 años. Antes de que Miguel y Patricia se fueran esa tarde, Elena les pidió un favor. ¿Podrían regresar mañana temprano? Me gustaría tocar algo para ustedes en la iglesia, una de las piezas que compuse inspirada en Andrés. Nunca las he interpretado públicamente, pero creo que este es el momento adecuado. A la mañana siguiente, Miguel y Patricia llegaron a la parroquia de Santa María de la Asunción cuando todavía estaba vacía, bañada por la luz suave del amanecer que entraba por los vitrales. Elena ya estaba sentada frente al órgano, con las partituras antiguas abiertas frente a ella. Cuando comenzó a tocar, las primeras notas llenaron el espacio con una belleza casi insoportable. Era una composición que combinaba la precisión mecánica del tic-tac de un reloj con la fluidez emocional de una melodía de amor. Las manos artríticas de Elena se movían sobre las teclas con una gracia que desafiaba su edad y su condición física. La pieza duraba unos 7 minutos y contaba una historia sin palabras. El encuentro, el enamoramiento, la felicidad breve, la revelación dolorosa, la separación y finalmente una aceptación melancólica pero pacífica. Cuando terminó, Elena se quedó sentada frente al órgano con las manos sobre el regazo y la cabeza inclinada. Miguel se dio cuenta de que estaba llorando silenciosamente. Se acercó y puso una mano sobre su hombro. Gracias, dijo Miguel con voz entrecortada. Gracias por compartir esto con nosotros. Creo que mi padre habría estado muy honrado de saber que inspiró algo tan hermoso. Elena se giró hacia él con ojos brillantes. Tu padre fue mucho más que una inspiración. Fue el amor que me enseñó que el corazón humano es capaz de sentir con una intensidad que trasciende el tiempo y la distancia. Aunque no pasamos nuestra vida juntos, él cambió la mía para siempre. Y yo espero haber dejado alguna marca, aunque pequeña, en la suya. Durante el viaje de regreso a la Ciudad de México, Miguel y Patricia procesaron todo lo que habían experimentado. Patricia rompió el silencio que se había instalado en el coche. ¿Crees que mamá fue feliz? Me refiero, ¿crees que ella sabía que papá guardaba este secreto? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. No creo que mamá supiera específicamente sobre Elena, pero creo que sí percibía que papá tenía una parte de sí mismo que mantenía guardada. Mamá era una mujer práctica e inteligente. Debe haber notado esos momentos de melancolía, esas ocasiones en las que papá parecía estar mentalmente ausente. Pero también creo que ella eligió no investigar, no forzar una confesión. Quizás entendía, a su manera, que todos guardamos secretos, que todos tenemos partes de nuestro pasado que permanecen cerradas incluso para las personas más cercanas. ¿Crees que su matrimonio fue una mentira entonces?, preguntó Patricia con voz preocupada. No, respondió Miguel con firmeza. No creo que fuera una mentira. Creo que fue un tipo diferente de amor, uno basado en el respeto mutuo, el compromiso compartido, la construcción conjunta de una vida. Papá amó a mamá, de eso estoy seguro. Simplemente fue un amor diferente del que sintió por Elena. Uno no invalida al otro. De vuelta en el taller de la colonia Doctores, Miguel
Miguel pasó varios días reflexionando sobre todo lo que había descubierto. Miraba el banco de trabajo donde su padre había pasado tantas horas, las herramientas cuidadosamente organizadas, los cientos de relojes reparados a lo largo de décadas. Cada mecanismo que su padre había restaurado era un pequeño acto de redención, una manera de imponer orden sobre el caos, de hacer que el tiempo volviera a fluir correctamente. Había estado su padre en cada reparación, intentando arreglar simbólicamente ese reloj de bolsillo roto que representaba su amor perdido con Elena. Miguel tomó una decisión. Aunque Elena había dicho que el reloj había cumplido su propósito, él sentía que había una forma de honrar tanto la memoria de su padre como la dignidad de esa historia de amor no realizada. Llevó el reloj a un restaurador especializado en piezas antiguas, un anciano maestro relojero llamado Don Salomón, que había sido amigo de su padre. Cuando Don Salomón vio el reloj, silbó suavemente. Es una pieza hermosa, de principios del siglo XX, probablemente hecha en Ginebra. ¿De dónde la sacaste? Era de mi padre, respondió Miguel. Tiene una historia larga y complicada. ¿Crees que puedas reparar la esfera? Don Salomón examinó el reloj cuidadosamente con su lupa de joyero. Puedo hacerlo, pero será difícil encontrar una esfera de porcelana que coincida exactamente con el tamaño y el estilo original. Podría tomar semanas, quizás meses. No hay prisa, dijo Miguel. Quiero que quede perfecto. Durante los 3 meses siguientes, mientras don Salomón trabajaba en la restauración del reloj, Miguel comenzó un proyecto propio. Decidió escribir la historia completa de Andrés y Elena, documentando no solo los eventos que habían descubierto, sino también reflexionando sobre el significado más amplio de ese amor no realizado. Entrevistó nuevamente a don Eugenio en Coyoacán, buscó registros históricos de la época, incluso encontró fotografías antiguas de la iglesia de San José durante los años 80. Patricia contribuyó con sus propios recuerdos de su padre, detalles que había olvidado, pero que ahora cobraban nuevo significado a la luz de lo que habían descubierto. Recordaba, por ejemplo, cómo su padre se ponía particularmente melancólico cada diciembre, justo en las fechas en las que Elena había abandonado la iglesia. Recordaba también que su padre nunca había querido reparar órganos de iglesia, a pesar de que era una especialidad lucrativa para un relojero. Ahora entendían por qué. Elena y Miguel mantuvieron contacto regular a través de llamadas telefónicas y mensajes. Elena le contó más detalles sobre su vida, sobre los estudiantes que había formado, sobre las pequeñas alegrías y tristezas de una vida dedicada a la música y la enseñanza. También le habló más sobre su abuelo Rafael, el músico español, y sobre cómo el legado de ese hombre había influido en toda su vida. Miguel, a su vez, le contó anécdotas sobre su padre que Elena recibía con una mezcla de alegría y nostalgia. Un día de enero, don Salomón llamó a Miguel para decirle que el reloj estaba listo. Miguel fue al taller del anciano maestro y se quedó sin aliento cuando vio el resultado. La esfera de porcelana había sido restaurada perfectamente, las grietas desaparecidas, el trabajo tan impecable que era imposible distinguir dónde había estado el daño original. Las manecillas habían sido cuidadosamente limpiadas y ajustadas, y el mecanismo interno completamente revisado. Cuando don Salomón le dio cuerda, el reloj comenzó a hacer tic-tac con un sonido suave y regular. Es como si nunca hubiera estado roto, dijo Miguel con asombro. Don Salomón sonrió con satisfacción. Así debería ser con todos los relojes. Cada uno merece una segunda oportunidad de marcar el tiempo correctamente. Miguel llevó el reloj restaurado a Tequisquiapan en febrero, justo antes del aniversario de lo que habría sido el cumpleaños número 69 de su padre. Elena lo recibió en su casa con la calidez que se había desarrollado entre ellos durante esos meses de comunicación constante. Cuando Miguel le entregó el reloj, ahora funcionando perfectamente y brillando como nuevo, Elena lo tomó con manos temblorosas. Miguel, no debiste hacer esto, dijo con voz quebrada. Yo dije que el reloj debía quedarse roto como símbolo de ese momento congelado en el tiempo. Lo sé, respondió Miguel, pero estuve pensando en lo que dijiste sobre tu abuelo Rafael, sobre cómo él te dijo que el tiempo es lo más valioso que tenemos. El tiempo de mi padre con usted terminó hace más de 40 años, pero su amor por usted nunca dejó de existir.
existir. Este reloj representa ese amor y creo que merece seguir marcando el tiempo, no quedarse congelado en un momento de dolor. El tiempo sigue avanzando, Elena. La vida continúa. Y aunque mi padre no pudo pasar su vida con usted, el amor que sintieron fue real y valioso, y ese amor merece seguir viviendo. Elena abrazó a Miguel con fuerza, llorando abiertamente. Tu padre habría estado muy orgulloso del hombre en el que te convertiste. Tienes su habilidad para reparar las cosas, pero también tienes algo que a él le faltaba, el valor de enfrentar directamente las emociones difíciles. Esa tarde, Elena llevó a Miguel a un lugar especial en las afueras de Tequisquiapan, un pequeño viñedo en una colina desde donde se podía ver todo el pueblo y las montañas circundantes. Era un lugar donde ella iba a menudo a pensar y reflexionar. Se sentaron en un banco de piedra mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Después de que ustedes se fueron la primera vez, dijo Elena, me quedé despierta toda la noche pensando en Andrés, en nuestra historia, en todas las decisiones que tomamos, y me di cuenta de algo importante. Durante todos estos años, yo había guardado esos meses con Andrés como un tesoro secreto, como algo perfecto y puro que el tiempo no había contaminado. Pero al hacerlo, también los había convertido en algo estático, algo muerto. Al conocerte, al compartir la historia, al ver que ese amor produjo consecuencias reales en el mundo, en la forma de ti y tu hermana, me di cuenta de que el amor nunca muere realmente. Se transforma, evoluciona, continúa existiendo de maneras que nunca podemos predecir completamente. Miguel miró el valle extendido ante ellos. Mi padre guardó ese reloj durante 43 años sin repararlo. Creo que en algún nivel creía que si lo arreglaba, si dejaba que el tiempo volviera a fluir en él, estaría de alguna manera traicionando la memoria de lo que habían compartido. Pero ahora entiendo que estaba equivocado. El verdadero homenaje a ese amor no es mantenerlo congelado en el pasado, sino permitir que continúe viviendo, transformándose, teniendo un impacto en el presente. Elena sacó de su bolso las partituras antiguas que había compuesto inspirada en Andrés. Tengo otra confesión que hacerte. Durante todos estos años, nunca toqué estas composiciones, no porque fueran demasiado personales para compartirlas, sino porque tenía miedo de que no fueran lo suficientemente buenas, de que al tocarlas en voz alta, descubriría que ese amor que recordaba como perfecto era en realidad ordinario y poco notable. Pero cuando las toqué para ti y tu hermana en la iglesia, me di cuenta de que eran hermosas, precisamente porque eran auténticas. La perfección no importa, lo que importa es la verdad emocional. ¿Qué vas a hacer con ellas ahora?, preguntó Miguel. Elena reflexionó durante un momento. Creo que es hora de que vean la luz. Tengo un exalumno, David, que es ahora director de una orquesta de cámara en Querétaro. Le voy a mostrar estas partituras y le voy a pedir que considere incluir al menos una de ellas en su próximo concierto. No por nostalgia o por indulgencia personal, sino porque creo que la música tiene algo valioso que decir sobre el amor, la pérdida y la memoria. Miguel sonrió. Mi padre habría aprobado eso. Él siempre decía que el propósito de arreglar los relojes no era solo hacer que funcionaran de nuevo, sino devolverles su utilidad, su capacidad de servir a las personas, marcando el tiempo de sus vidas. Pasaron el resto de la tarde conversando sobre el futuro. Elena le contó a Miguel sobre su idea de escribir un libro sobre pedagogía musical basado en sus décadas de experiencia como maestra. Miguel le habló sobre su decisión de mantener abierto el taller de relojería de su padre, no como un negocio a tiempo completo, sino como un espacio de trabajo donde podía honrar la memoria de Andrés, continuando con su oficio. Había descubierto que tenía un talento natural para la relojería, heredado quizás genéticamente de su padre, y encontraba paz en el trabajo meticuloso de reparar mecanismos antiguos. Cuando Miguel regresó a la Ciudad de México esa noche, sentía que un ciclo se había completado. La historia de su padre y Elena ya no era un secreto doloroso guardado en una caja de metal, sino una narrativa compartida que había enriquecido su comprensión de lo que significa amar, elegir y vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Comprendía ahora que su padre no había sido ni cobarde ni heroico, sino simplemente humano, lidiando con circunstancias difíciles y tomando decisiones
decisiones que creyó correctas en su momento. En marzo, Elena lo llamó con noticias emocionantes. David, el director de orquesta, había decidido incluir una de sus composiciones, Mecanismos del Corazón, en un concierto dedicado a compositores queretanos. La pieza sería interpretada en el Teatro de la República, uno de los espacios culturales más prestigiosos de Querétaro. Elena le pidió a Miguel y Patricia que asistieran como sus invitados especiales. El día del concierto, Miguel y Patricia viajaron juntos a Querétaro. El Teatro de la República era un edificio histórico magnífico, con su arquitectura neoclásica y su acústica excepcional. Elena los esperaba en el vestíbulo, luciendo elegante con un vestido azul oscuro y el reloj de bolsillo restaurado colgando de una cadena de plata como collar. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y emoción. La composición de Elena fue la tercera pieza del programa. Cuando las luces se atenuaron y la orquesta comenzó a tocar, Miguel cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Podía escuchar en cada nota la historia que ahora conocía tan íntimamente. El tic-tac mecánico del reloj de la torre, las conversaciones secretas en la sacristía, el amor que floreció en la sombra de los engranajes y las campanas, el dolor de la separación y finalmente una aceptación melancólica pero hermosa de lo que fue y lo que nunca pudo ser. Cuando la pieza terminó, el público estalló en aplausos. Elena, sentada unas filas más adelante, se puso de pie junto con el director de orquesta que la señaló desde el podio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras aceptaba el reconocimiento del público. Miguel sintió que su propio rostro estaba húmedo y cuando miró a Patricia, vio que ella también estaba llorando. Después del concierto, hubo una recepción en el vestíbulo del teatro. Varios músicos y críticos se acercaron a Elena para felicitarla por la composición. Una periodista joven le preguntó sobre la inspiración detrás de la pieza. Elena miró a Miguel antes de responder y él asintió suavemente, dándole permiso silencioso. Esta pieza fue inspirada por un amor que viví en mi juventud, dijo Elena con voz clara y firme. Un amor que no pudo realizarse debido a las circunstancias, pero que nunca dejó de ser real y valioso. Durante muchos años guardé esa historia como un secreto privado, pero recientemente aprendí que los secretos guardados con amor no deben permanecer ocultos para siempre. A veces, compartirlos es la forma de honrarlos y permitir que continúen viviendo. La periodista le preguntó, ¿y ese amor valió la pena a pesar de no haberse realizado? Elena sonrió con una serenidad que sorprendió incluso a Miguel. Todo amor verdadero vale la pena, independientemente de su duración o su resultado. Ese amor me enseñó que el corazón humano tiene una capacidad infinita de sentir, de crear, de transformar el dolor en belleza. Sin ese amor, yo no hubiera compuesto esta música. Sin ese amor, yo no sería la persona que soy hoy. Entonces, sí, valió completamente la pena. En los meses siguientes, la historia de Elena y Andrés comenzó a tomar una vida propia. La composición Mecanismos del Corazón fue grabada y lanzada como parte de un álbum de música contemporánea mexicana. Varios medios de comunicación locales escribieron artículos sobre Elena, la maestra de música que había guardado durante décadas una composición inspirada en un amor perdido. Las historias, aunque no revelaban los nombres completos o los detalles más íntimos, capturaron la imaginación del público. Miguel terminó de escribir el relato completo de la historia de su padre y Elena. No lo publicó, pero lo encuadernó cuidadosamente y creó 3 copias, una para él, una para Patricia y una para Elena. En la dedicatoria escribió, para Andrés Reyes y Elena Mendoza, cuyo amor, aunque breve, demostró ser eterno en sus consecuencias. Esta historia es un testimonio de que el tiempo no puede borrar lo que verdaderamente importa. Cuando Elena recibió su copia, llamó a Miguel inmediatamente, su voz temblando de emoción. Has capturado algo que yo misma no había podido expresar completamente. Has dado dignidad y belleza a una historia que yo había considerado solo como una fuente de dolor privado. Gracias, Miguel. Gracias por ver en nosotros algo más que 2 personas que tomaron decisiones equivocadas. No creo que fueran decisiones equivocadas, respondió Miguel. Creo que fueron decisiones humanas, tomadas en circunstancias difíciles por personas que hicieron lo mejor que pudieron. Y creo que tanto mi padre como usted vivieron vidas valiosas y significativas
significativas, aunque no las vivieron juntos. En junio, en lo que habría sido el cumpleaños de Andrés, Miguel organizó una pequeña ceremonia en el taller de la colonia Doctores. Asistieron Patricia con su familia, algunos antiguos clientes y amigos de Andrés, y Elena, que viajó especialmente desde Tequisquiapan. Miguel había instalado una placa en la pared del taller que decía Andrés Reyes, maestro relojero. Su habilidad reparaba mecanismos, su corazón guardaba secretos, su legado continúa en cada segundo que marca el tiempo. Elena llevó consigo el reloj de bolsillo restaurado. Durante la ceremonia, lo colocó sobre el banco de trabajo de Andrés, el tic-tac suave del mecanismo llenando el silencio del taller. Este reloj, dijo Elena dirigiéndose al pequeño grupo reunido, representa la historia de Andrés y mía. Estuvo roto durante más de 40 años, congelado en un momento de dolor. Pero gracias al hijo de Andrés, Miguel, volvió a marcar el tiempo. Y eso es apropiado, porque aunque Andrés ya no está físicamente con nosotros, su influencia continúa, su trabajo continúa, y el amor que compartimos brevemente continúa resonando en el mundo. Después de la ceremonia, Miguel se quedó solo en el taller mientras el sol se ponía. Miró alrededor del espacio que su padre había ocupado durante tantos años. Las herramientas cuidadosamente organizadas, los relojes en diversos estados de reparación, las fotografías familiares en la pared. Comprendió que su padre había vivido con una contradicción fundamental. Un hombre cuyo trabajo consistía en hacer que el tiempo fluyera correctamente, pero que había mantenido una parte de su propio tiempo congelada en el pasado. Miguel pensó en Elena, en cómo ella también había vivido durante décadas con esa misma contradicción. Pero ambos, a pesar de sus secretos y sus dolores privados, habían construido vidas de valor y significado. Andrés había sido un artesano respetado, un padre responsable, un esposo fiel. Elena había sido una maestra extraordinaria que había influido en cientos de vidas a través de la música. El hecho de que ambos guardaran un amor secreto no invalidaba todo lo demás que habían logrado. En septiembre, Elena tuvo un pequeño problema de salud que requirió hospitalización. Miguel viajó inmediatamente a Querétaro y pasó varios días con ella mientras se recuperaba. Durante esas largas horas en el hospital, conversaron sobre temas que habían evitado en encuentros anteriores: la muerte, el legado, el significado de una vida bien vivida. No tengo miedo de morir, dijo Elena una tarde mientras miraban por la ventana del hospital hacia las montañas distantes. He vivido una vida larga y en general buena. He amado, he creado, he enseñado, he dejado algo de valor en el mundo. Pero hay una cosa que me alegra profundamente, Miguel. Me alegra que antes de morir pude compartir la historia de Andrés y mía. Durante tantos años pensé que ese amor moriría conmigo, que nadie sabría nunca lo que compartimos. Pero ahora tú lo sabes, Patricia lo sabe, y la historia continuará existiendo incluso después de que yo me haya ido. Miguel tomó su mano. Esa historia cambió mi vida, Elena. Me ayudó a entender a mi padre de una manera que nunca había sido posible mientras él vivía. Me enseñó que las personas son complejas, que pueden guardar secretos profundos sin ser deshonestas, que pueden amar de múltiples maneras sin ser infieles. Me enseñó que el corazón humano tiene una capacidad que a menudo subestimamos. Elena se recuperó completamente de su problema de salud y la vida continuó. Miguel visitaba Tequisquiapan regularmente, a veces solo, a veces con Patricia y su familia. Elena se convirtió en una especie de abuela adoptiva para los sobrinos de Miguel, contándoles historias sobre música y sobre la importancia de seguir sus pasiones. Nunca les contó la historia completa de Andrés, pero sí les habló sobre la importancia del amor verdadero y del valor de tomar decisiones difíciles con integridad. El taller de relojería de Andrés continuó funcionando, ahora bajo la dirección de Miguel, que había dejado su trabajo de arquitecto para dedicarse de tiempo completo al oficio de su padre. Descubrió que la relojería le proporcionaba una satisfacción que la arquitectura nunca le había dado. Había algo profundamente gratificante en tomar un mecanismo roto y devolverle la vida, en escuchar el tic-tac renovado de un reloj que parecía perdido para siempre. En diciembre, justo antes de Navidad, Miguel recibió una llamada de Elena. Su voz sonaba emocionada. Miguel, acabo de recibir una carta extraordinaria. Es de una mujer llamada Beatriz Herrera que vive en España. Dice que es la nieta de mi abuelo Rafael, hija de un hijo que él tuvo en España
antes de huir a México. Encontró mi nombre en un artículo sobre el concierto de Querétaro y buscó mi contacto. Tiene fotografías de mi abuelo que yo nunca había visto, cartas que él escribió a su familia en España después de llegar a México. ¿Puedes creer esto? Después de tantos años, estoy descubriendo nueva información sobre mi propia historia familiar. Miguel sonrió al escuchar la emoción en la voz de Elena. ¿Y cuándo vas a conocerla? Ella viene a México en febrero. Vamos a reunirnos en Querétaro. Miguel, me pregunto si querrías estar allí. Esta historia comenzó con tu descubrimiento del secreto de tu padre y de alguna manera parece apropiado que continúe con este nuevo descubrimiento sobre mi propia familia. Miguel aceptó sin dudarlo. Comprendió que las historias familiares nunca terminan realmente, que siempre hay nuevas capas por descubrir, nuevas conexiones por hacer, nuevos significados por encontrar. El reloj de bolsillo que su padre había guardado durante 4 décadas no había sido solo un símbolo de amor perdido, sino también una llave que había abierto puertas a comprensiones más profundas sobre la familia, la memoria y el legado. En febrero, Miguel acompañó a Elena al encuentro con Beatriz Herrera en un café del Centro Histórico de Querétaro. Beatriz era una mujer de unos 50 años, profesora de historia en la Universidad de Barcelona, que había dedicado años a investigar el paradero de su abuelo Rafael después de que huyera de España. Cuando vio a Elena, las lágrimas comenzaron a caer inmediatamente. «Eres igualita a él», dijo Beatriz. «Tienes sus mismos ojos, la misma forma de la cara. Es como ver a mi abuelo a través del tiempo». Beatriz había traído un álbum completo de fotografías y documentos. Había imágenes de Rafael joven, tocando el violín en el Teatro Real de Madrid, fotografías de su familia en España, cartas que había escrito después de llegar a México, describiendo su nueva vida. Una de las cartas mencionaba específicamente a Elena, su nieta mexicana, a quien Rafael describía como la niña que heredó mi amor por la música y que algún día será una gran artista. Elena lloró al leer esas palabras. Él murió cuando yo tenía 17 años. Me dio ese reloj de bolsillo poco antes de su muerte, pero nunca supo realmente qué pasó con mi carrera musical, cómo me convertí en maestra en lugar de concertista. Me pregunto si se habría sentido decepcionado. Beatriz negó con la cabeza firmemente. Él no se habría sentido decepcionado. En otra de sus cartas, escrita poco antes de morir, dijo: «El verdadero éxito no está en convertirse en una estrella, sino en compartir la música con otros, en usar el arte para conectar corazones humanos». Eso es exactamente lo que hiciste, Elena. Fuiste una maestra que compartió la música con cientos de estudiantes durante décadas. Creo que él habría estado increíblemente orgulloso. Miguel observaba la escena con una sensación de círculo cerrándose. El reloj de bolsillo que había pertenecido a Rafael, que Elena había dado a Andrés, que Andrés había guardado durante 40 años y que Miguel había restaurado, representaba ahora no solo la historia de amor entre su padre y Elena, sino también el legado musical de varias generaciones, la migración, la pérdida, la supervivencia y la continuidad de los lazos familiares a través del tiempo y la distancia. Esa tarde, Elena, Beatriz y Miguel visitaron juntos el cementerio donde Rafael estaba enterrado. Era un panteón antiguo en las afueras de Querétaro, con tumbas que databan del siglo XIX. La tumba de Rafael era simple pero dignificada, con una lápida que decía: Rafael Mendoza, músico, 1910-1977. Su música fue el idioma universal que trajo consigo desde su patria. Elena colocó flores frescas en la tumba y Beatriz dejó una fotografía de la familia española de Rafael que él nunca volvió a ver. «Gracias por cuidar de él durante sus últimos años», dijo Beatriz a Elena. «Gracias por mantener viva su memoria, por continuar su legado musical. En nuestra familia en España siempre supimos que él había llegado a México, pero perdimos contacto durante la guerra civil y la dictadura. Solo en los últimos años, con Internet y los archivos digitalizados, pude rastrear su paradero, pero llegué demasiado tarde para conocerlo. Al menos puedo conocerte a ti». Durante las semanas siguientes, Elena, Beatriz y Miguel mantuvieron contacto constante. Beatriz compartió más documentos históricos, grabaciones de Rafael tocando el violín que habían sido preservadas en archivos españoles y anécdotas
anécdotas sobre la familia Mendoza en España. Elena, a su vez, compartió sus propias memorias de Rafael, las lecciones de música que él le había dado de niña, las historias que él contaba sobre España y su huida durante la guerra. Miguel documentó todo esto, agregándolo al relato que había escrito sobre la historia de Andrés y Elena. El texto creció, transformándose de una historia de amor perdido en una narrativa más amplia sobre familia, migración, arte, memoria y las maneras misteriosas en que las vidas de personas separadas por el tiempo y el espacio pueden intersectarse y crear significado. En abril, un año después del primer encuentro entre Miguel y Elena, se organizó una exposición especial en el taller de relojería. Miguel había restaurado docenas de relojes antiguos que su padre había guardado a lo largo de los años, muchos de ellos piezas históricas de gran valor. La exposición se tituló El tiempo restaurado, legado de un maestro relojero, y presentaba no solo los relojes, sino también fotografías de Andrés trabajando, herramientas antiguas, y en el centro de todo, el reloj de bolsillo de Rafael, con su historia completa documentada. Elena asistió a la inauguración, trayendo consigo a Beatriz, que estaba nuevamente de visita en México. También vinieron exalumnos de Elena, músicos locales, historiadores interesados en la historia de migración española y, por supuesto, toda la familia Reyes. Patricia había traído a sus hijos, que ahora comprendían mejor la complejidad emocional de la historia de su abuelo. Durante el evento, Miguel dio un breve discurso. Mi padre, Andrés Reyes, dedicó su vida a reparar mecanismos de tiempo. Cada reloj que arreglaba representaba una pequeña victoria sobre la entropía, un momento en el que el orden triunfaba sobre el caos. Pero había un reloj que él nunca reparó, un reloj que guardó roto durante 43 años. Ese reloj representaba un amor que no pudo realizarse, un momento congelado en el tiempo que él no se atrevía a liberar. Después de su muerte, tuve el privilegio de no solo reparar ese reloj, sino también de descubrir la historia completa detrás de él. Y al hacerlo, aprendí que el verdadero legado de mi padre no estaba solo en los miles de relojes que reparó, sino en la profundidad emocional que guardaba silenciosamente en su capacidad de amar con intensidad, incluso cuando el amor no podía cumplirse, en su dedicación a construir una vida significativa a pesar del dolor privado que llevaba dentro. Elena también habló, su voz clara y firme a pesar de la emoción evidente. Andrés Reyes fue el gran amor de mi juventud. Nuestro tiempo juntos fue breve, solo 3 meses, pero fue lo suficientemente intenso como para marcar el resto de mi vida. Durante décadas guardé esa historia como un secreto doloroso, algo que solo me pertenecía a mí. Pero gracias a Miguel, aprendí que los secretos guardados con amor no deben permanecer ocultos para siempre. Al compartir nuestra historia, le dimos nueva vida, nueva resonancia. Y ahora entiendo que el amor que Andrés y yo compartimos no fue en vano, no fue un fracaso. Fue una experiencia humana auténtica que nos enseñó sobre el corazón, sobre las decisiones difíciles, sobre vivir con integridad a pesar del dolor. Ese amor nos hizo mejores personas y eso es suficiente. La exposición fue un éxito inesperado. Varios medios de comunicación cubrieron el evento, fascinados por la historia del relojero que había guardado un amor secreto durante décadas y del hijo que había descubierto y honrado esa historia. Un productor de documentales de televisión se acercó a Miguel con la propuesta de hacer un programa sobre historias de amor no realizadas y cómo afectan las vidas de las personas involucradas. Miguel declinó cortésmente, explicando que algunas historias son demasiado personales para convertirse en entretenimiento masivo. Sin embargo, sí aceptó que un periódico cultural publicara un ensayo que escribió sobre la experiencia. El ensayo se titulaba Lo que guardan los relojes y exploraba temas de memoria, secretos familiares y la manera en que el amor puede existir en múltiples formas simultáneamente. El ensayo terminaba con estas palabras: mi padre amó a mi madre con el amor constante y confiable de un reloj bien ajustado, marcando los días de su vida juntos con precisión y dedicación. Pero también amó a Elena con el amor apasionado e intenso de un reloj antiguo y complicado, uno que marcaba no solo las horas, sino también las emociones profundas que definen nuestra humanidad. Ambos amores
historias fueron reales. Ambos fueron valiosos. Y entender esto me ha enseñado que el corazón humano tiene una capacidad mayor de la que generalmente le atribuimos. El ensayo resonó con muchos lectores. Miguel recibió docenas de cartas de personas que compartían sus propias historias de amores no realizados, de secretos familiares descubiertos décadas después, de padres y abuelos que habían guardado vidas emocionales complejas que solo se revelaron después de su muerte. Cada historia era única, pero todas compartían temas comunes: la capacidad humana de amar profundamente, la dificultad de tomar decisiones en circunstancias imposibles y el poder sanador de la verdad revelada. El verano llegó y con él vino una invitación inesperada. La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México quería incluir Mecanismos del Corazón de Elena en un concierto especial dedicado a compositores mexicanos contemporáneos. El concierto se llevaría a cabo en el Palacio de Bellas Artes, el templo de la cultura mexicana. Elena estaba abrumada por el honor, pero también nerviosa. Sería la primera vez que su música se interpretaría en un escenario tan prestigioso, ante un público tan exigente. Miguel acompañó a Elena a los ensayos. Ver su rostro mientras escuchaba su composición, interpretada por una orquesta sinfónica completa, era ver a alguien experimentando una realización tardía pero profundamente satisfactoria de un sueño juvenil. Elena había compuesto esa pieza a los 25 años, en el dolor agudo de un amor perdido. Ahora, a los 70, la escuchaba interpretada con toda la majestad de una orquesta profesional en el teatro más importante del país. La noche del concierto, el Palacio de Bellas Artes estaba lleno. Miguel y Patricia estaban sentados en el palco con Elena, quien llevaba el reloj de bolsillo restaurado como collar. Cuando llegó el momento de su pieza, Elena cerró los ojos y dejó que la música la envolviera. Miguel la observaba y veía las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, pero también veía en su rostro una expresión de paz profunda, de realización completa. Cuando la pieza terminó, el público estalló en aplausos entusiastas. El director de la orquesta invitó a Elena al escenario y ella subió con pasos lentos, pero dignos, de pie ante el público, con el telón de vidrio del teatro detrás de ella mostrando el famoso mural de Diego Rivera. Elena habló con voz clara. Esta composición nació del amor y del dolor, dos emociones que a menudo van juntas. Fue inspirada por alguien que ya no está con nosotros, pero cuya influencia continúa resonando en mi vida y en las vidas de aquellos que lo conocieron. Dedico esta interpretación a su memoria y también a su hijo Miguel, quien tuvo el valor de buscar la verdad y la generosidad de compartirla. Los aplausos se intensificaron y Miguel se puso de pie junto con todo el público. Sentía que su padre estaba presente de alguna manera, que de alguna forma misteriosa Andrés Reyes sabía que su secreto guardado durante tantos años había finalmente encontrado su expresión pública, no como una fuente de vergüenza o escándalo, sino como un testimonio de la capacidad humana de amar profundamente y de crear belleza incluso desde el dolor. Después del concierto, en la recepción en el vestíbulo del palacio, varias personas se acercaron a Elena para felicitarla. Entre ellos había una mujer mayor, de unos 80 años, que se presentó como Lucía Torres, una prima lejana de la madre de Miguel. Lucía había conocido a Andrés y a la madre de Miguel desde jóvenes y había asistido a su boda en 1982. Yo sabía sobre Elena, dijo Lucía en voz baja a Miguel, alejándose del grupo principal. No los detalles específicos, pero sí sabía que Andrés había conocido a alguien mientras reparaba el reloj de la iglesia en Coyoacán. Tu madre me lo confió años después, cuando ya llevaban como una década de casados. Me dijo que Andrés había admitido que había habido alguien antes de la boda, alguien que le había importado mucho, pero que ya era historia pasada. Tu madre nunca supo el nombre, nunca buscó detalles. Me dijo que todos tenemos un pasado y que lo importante era el presente que estaban construyendo juntos. Miguel sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esto. Su madre había sabido, al menos en términos generales, no había sido completamente engañada, pero había elegido no investigar, no forzar una confesión completa. Había optado por confiar y construir hacia adelante en lugar de excavar en el pasado. ¿Crees que fue feliz?, preguntó Miguel.
Miguel. Mi madre, digo, ¿crees que su matrimonio con mi padre fue satisfactorio para ella? Lucía reflexionó antes de responder. Tu madre fue una mujer práctica que tomaba la vida como venía. No creo que esperara un romance de telenovela y no creo que se sintiera engañada o traicionada por el hecho de que tu padre tuviera un pasado emocional antes de conocerla. Construyeron una vida buena juntos, criaron 2 hijos maravillosos, se apoyaron mutuamente durante 4 décadas. ¿Era un amor apasionado? Probablemente no. ¿Era un amor real y valioso? Absolutamente sí. El otoño llegó, trayendo consigo cambios y transiciones. Elena decidió mudarse de Tequisquiapan de regreso a Querétaro, explicando que, aunque amaba la tranquilidad del pueblo, sentía que necesitaba estar más cerca de los recursos culturales de la ciudad y más accesible para sus exalumnos que seguían buscando su consejo. Miguel la ayudó con la mudanza y durante el proceso encontraron más objetos y documentos del pasado de Elena que agregaron capas adicionales a la historia que ya conocían. Entre esos objetos había un diario que Elena había mantenido durante 1981, el año en que conoció a Andrés. Las entradas eran intensamente personales, describiendo no solo su amor creciente por el joven relojero, sino también sus propias luchas con la carrera musical, sus dudas sobre su talento, su soledad en la gran ciudad lejos de su familia. El diario revelaba a una mujer más compleja de lo que incluso sus propios recuerdos habían preservado. Una mujer que había sido vulnerable y fuerte al mismo tiempo, apasionada pero también práctica. Miguel le pidió permiso a Elena para leer el diario completo. Ella aceptó diciendo, ya no tengo secretos, Miguel. Y además, creo que puede ayudarte a entender mejor no solo mi relación con Andrés, sino también quién era yo en ese momento de mi vida. A veces nos idealizamos cuando recordamos nuestro pasado. Es bueno tener documentos concretos que nos muestren la verdad completa. El diario confirmó lo que Miguel había sospechado. El amor entre Elena y Andrés había sido genuino e intenso, pero también había sido complicado por las circunstancias materiales de sus vidas. Elena había estado luchando financieramente, cuestionando su capacidad para terminar sus estudios musicales. Andrés había estado bajo una presión enorme de su familia para mantener el negocio de relojería y casarse con una mujer de una familia apropiada. No había sido una simple historia de amor frustrado por la cobardía, sino una situación imposible, creada por estructuras sociales y económicas que dejaban poco espacio para la elección individual. Una entrada del diario en particular resonó con Miguel. Fue escrita por Elena la noche después de que Andrés le confesó que estaba comprometido. Estoy enojada con él por no haberme dicho antes, pero también entiendo que él mismo probablemente olvidó su compromiso durante nuestros días juntos en la torre. Así es como funciona el amor verdadero. Te hace olvidar todo lo demás. Te hace creer que solo existen 2 personas en todo el universo. Pero la vida real no puede funcionar así. La vida real incluye responsabilidades, familias, obligaciones económicas. Andrés tiene que elegir entre la pasión y la estabilidad, entre su deseo y su deber. No puedo culparlo por elegir la estabilidad. Yo también lo elegiría en su posición, pero eso no hace que el dolor sea menos real. Miguel compartió esta entrada con Patricia y ambos sintieron una comprensión más profunda de lo que sus padres habían enfrentado. Su padre no había sido un cobarde que abandonó un gran amor por conveniencia. Había sido un joven de 25 años tratando de navegar expectativas familiares imposibles, obligaciones económicas reales y emociones genuinas que tiraban en diferentes direcciones. Y su madre había sido una mujer que eligió construir una vida con un hombre que amaba de manera diferente a como él había amado antes, pero no menos auténticamente. En noviembre, justo antes del aniversario de la muerte de Andrés, Miguel organizó una misa en su memoria en la iglesia de su colonia. Elena asistió y después de la ceremonia pidió visitar la parroquia de San José en Coyoacán, donde todo había comenzado 44 años atrás. Miguel la llevó en su coche y cuando llegaron a la iglesia, Elena se quedó parada en la plaza frente al edificio, mirando hacia la torre donde había pasado tantas horas con Andrés en su juventud. Don Eugenio, el anciano sacristán, todavía trabajaba allí a sus 84 años. Cuando vio a Elena, sus
ojos se iluminaron con reconocimiento inmediato a pesar de las décadas transcurridas. «Ay, muchacha, regresaste», dijo simplemente, abrazándola. «Después de todos estos años, regresaste». Don Eugenio les permitió subir a la torre, algo que normalmente no se permitía a los visitantes. Los escalones eran estrechos y empinados, y tanto Elena como don Eugenio necesitaron ayuda para subir, pero finalmente llegaron a la cámara donde estaba el mecanismo del reloj. El mecanismo había sido mantenido y ocasionalmente reparado a lo largo de los años, pero la estructura básica que Andrés había instalado en 1981 seguía funcionando perfectamente. Elena tocó suavemente los engranajes, las poleas, los pesos. «Andrés trabajaba aquí todas las mañanas», dijo con voz temblorosa. «Yo subía con el pretexto de traerle café o pan dulce. Nos sentábamos en ese rincón», señaló hacia un pequeño espacio entre el mecanismo y la pared, «y conversábamos durante horas sobre música, sobre relojes, sobre nuestros sueños para el futuro. Él me explicaba cómo funcionaba cada parte del mecanismo, cómo cada engranaje dependía de los demás para que el reloj marcara el tiempo correctamente. Decía que los relojes eran como las relaciones humanas. Cada parte tenía que trabajar en armonía con las demás, o todo el sistema fallaba». Miguel tocó el mecanismo también, sintiendo la conexión con su padre a través del trabajo de sus manos. «Debe haber sido doloroso para él regresar aquí después de casarse, después de perderte». «No creo que regresara», dijo don Eugenio. «Después de terminar la reparación del reloj en diciembre de 1981, Andrés nunca volvió a esta iglesia, al menos no que yo sepa. Cuando el reloj necesitó mantenimiento años después, contratamos a otro relojero. Tu padre declinó el trabajo cuando lo contactamos. Dijo que estaba muy ocupado con otros proyectos». Elena asintió con comprensión. «Algunos lugares guardan demasiados recuerdos. A veces, la única manera de seguir adelante es alejarse de esos lugares». Bajaron de la torre lentamente, deteniéndose en la iglesia vacía. Elena se sentó en una de las bancas y miró hacia el altar. «Solía venir aquí en las tardes, cuando no había nadie, y practicaba en el órgano. Andrés bajaba de la torre para escucharme. Después de cada pieza que yo tocaba, él aplaudía, aunque estuviera solo. Decía que mi música hacía que todo su trabajo valiera la pena, que sabía que estaba reparando el reloj para que marcara los momentos de belleza que la gente experimentaría escuchándome tocar». Miguel se sentó junto a ella. «¿Te arrepientes de algo? Si pudieras regresar en el tiempo, ¿harías las cosas de manera diferente?». Elena consideró la pregunta durante largo tiempo antes de responder. «Es una pregunta imposible, porque si cambiara algo de lo que pasó, no sería la persona que soy ahora. El dolor que experimenté me enseñó sobre la resiliencia, sobre la capacidad de construir una vida significativa, incluso cuando nuestros planes originales no se realizan. Si Andrés hubiera cancelado su boda y nos hubiéramos casado, quizás habríamos sido muy felices, o quizás nos habríamos destruido mutuamente con las presiones económicas, el resentimiento familiar, las oportunidades perdidas. No hay manera de saberlo. Lo que sí sé es que tanto Andrés como yo vivimos vidas valiosas con las decisiones que tomamos, y ahora, al final, la historia ha sido contada y honrada. Eso es suficiente». Regresaron a la Ciudad de México mientras el sol se ponía, el tráfico pesado dándoles mucho tiempo para hablar. Elena le contó a Miguel sobre su decisión de donar sus composiciones y su archivo personal de partituras a la biblioteca del Conservatorio de Querétaro, asegurando que generaciones futuras de estudiantes pudieran acceder a su trabajo. También había establecido una pequeña beca para estudiantes de música de escasos recursos, nombrándola Beca Rafael Mendoza, en honor a su abuelo. «¿Y tú, Miguel?», preguntó Elena. «¿Qué vas a hacer con el taller de tu padre? ¿Vas a continuar con la relojería?». Miguel había estado pensando mucho sobre esto. «Sí, voy a continuar, pero con algunas modificaciones. Quiero convertir parte del taller en un pequeño museo de la relojería, mostrando la historia del oficio y algunos de los relojes más interesantes que mi padre reparó a lo largo de los años. Y también quiero comenzar a enseñar, a tomar aprendices jóvenes que quieran aprender el oficio. La relojería mecánica es un arte que está desapareciendo en la era digital. Alguien tiene que preservarlo. Tu padre estaría orgulloso», dijo Elena con una sonrisa. «Y yo también lo estoy. Has tomado un secreto doloroso y lo has transformado en algo que honra
la memoria de tu padre, mientras también crea algo nuevo y valioso. El año terminó con cambios continuos y crecimientos. El Museo de Relojería abrió en enero, ocupando la mitad del taller, mientras la otra mitad continuaba funcionando como espacio de reparación. Miguel comenzó a ofrecer talleres de fin de semana sobre relojería básica, atrayendo tanto a aficionados curiosos como a jóvenes interesados en aprender el oficio seriamente. Patricia ayudó con la curaduría del museo, aplicando sus habilidades pedagógicas para crear exhibiciones que fueran accesibles tanto para niños como para adultos. Elena se convirtió en una visitante regular, a veces trayendo grupos de sus exalumnos para mostrarles el museo y contarles historias sobre la importancia de la precisión mecánica en la música. Ella y Miguel desarrollaron una relación que iba más allá de su conexión compartida con Andrés. Se habían convertido en amigos genuinos, unidos por el respeto mutuo y el entendimiento profundo de temas difíciles como el amor, la pérdida, la memoria y el legado. El reloj de bolsillo de Rafael Mendoza encontró su lugar final en el centro de la exhibición principal del museo. En lugar de estar encerrado en una vitrina, Miguel lo colocó en un soporte especial, donde los visitantes podían verlo de cerca y escuchar su tic-tac suave pero constante. Una placa explicaba su historia completa, cómo había viajado desde España a México con un músico refugiado, cómo había sido regalado a su nieta Elena, cómo había simbolizado un amor entre Elena y Andrés Reyes, cómo había permanecido roto durante 43 años y cómo finalmente había sido restaurado para volver a marcar el tiempo. La placa terminaba con estas palabras: este reloj representa la capacidad humana de amar, de recordar, de guardar secretos y finalmente de sanar. Su restauración simboliza la creencia de que nunca es demasiado tarde para reparar lo que se ha roto, para honrar lo que se ha perdido y para permitir que el tiempo continúe fluyendo hacia adelante. Los visitantes del museo a menudo se detenían largos minutos frente al reloj, leyendo su historia y escuchando su tic-tac. Algunos compartían sus propias historias de amores perdidos o encontrados, de secretos familiares descubiertos, de conexiones inesperadas entre el pasado y el presente. El museo se convirtió en un lugar donde las personas venían no solo a aprender sobre relojes, sino también a reflexionar sobre el tiempo mismo, sobre cómo lo usamos, cómo lo recordamos, cómo lo dejamos escapar o lo aferramos desesperadamente. Una tarde de primavera, un año y medio después de haber encontrado la carta de su padre, Miguel estaba trabajando en la reparación de un reloj de pared del siglo XIX, cuando una joven de unos 25 años entró al museo. Examinó las exhibiciones con interés y finalmente se detuvo frente al reloj de bolsillo de Rafael. Se quedó allí durante casi media hora, leyendo la placa una y otra vez, llorando silenciosamente. Miguel se acercó y le preguntó si estaba bien. La joven se limpió las lágrimas y le contó su propia historia. Se llamaba Daniela y había descubierto recientemente que su padre había tenido otra familia que ella nunca había conocido. Se sentía traicionada, confundida, enojada, pero leer la historia del reloj la había ayudado a comprender que las personas son complejas, que pueden amar de múltiples maneras, que guardar secretos no necesariamente significa falta de integridad. Miguel se sentó con Daniela y conversaron durante horas. Le contó la historia completa de su propio descubrimiento, cómo había pasado de la sorpresa y el desconcierto inicial a la comprensión y finalmente a la paz. Le habló sobre Elena, sobre cómo una mujer que había sido profundamente herida había encontrado una manera de vivir una vida plena y significativa. Le explicó que perdonar no significa olvidar o excusar, sino más bien liberarse de la carga del resentimiento. Daniela regresó varias veces al museo en las semanas siguientes y cada vez tenía nuevas preguntas, nuevas reflexiones. Miguel se dio cuenta de que el museo estaba cumpliendo un propósito que nunca había anticipado: no solo preservar la historia de la relojería, sino también proporcionar un espacio donde las personas podían procesar sus propias historias complicadas de familia y memoria. Elena murió pacíficamente en su sueño en junio de ese año, a los 71. Aunque la muerte fue repentina, no fue completamente inesperada. Su salud había estado declinando gradualmente durante meses.
Beatriz, Miguel, estaba con ella apenas 2 días antes de su muerte y habían pasado una tarde tranquila conversando sobre música, sobre el legado de su abuelo Rafael, sobre cómo las historias que compartimos nos sobreviven. No le tengo miedo a la muerte, le había dicho Elena a Miguel en esa última conversación. He vivido una vida plena, he amado profundamente, he creado algo de belleza en el mundo a través de mi música y mi enseñanza, y gracias a ti, la historia de Andrés y mía continuará existiendo después de mí. Eso me da una gran paz. El funeral de Elena fue en Querétaro, en la misma iglesia donde ella había tocado el órgano durante sus últimos años. Miguel organizó que la Orquesta de Cámara de Querétaro interpretara Mecanismos del Corazón durante la ceremonia. Cuando la música llenó la iglesia, Miguel cerró los ojos y pudo sentir la presencia de Elena y también de su padre, unidos finalmente en la belleza de esa composición que había nacido de su amor. Beatriz Herrera vino desde España para el funeral, sintiendo el deber de honrar a la prima que solo había conocido en los últimos meses de su vida. Después de la ceremonia, Beatriz le entregó a Miguel un sobre. Elena me pidió que te diera esto si algo le pasaba. Lo escribió la semana pasada. La carta era breve, pero profundamente conmovedora. Elena escribía: querido Miguel, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo en este mundo ha terminado. Quiero que sepas que los últimos años de mi vida, después de que nos conocimos, fueron los más satisfactorios de todos. Por primera vez pude compartir la historia de Andrés sin vergüenza o dolor. Por primera vez sentí que ese amor había sido completamente honrado y validado. Me diste un regalo que nunca esperé recibir, la oportunidad de cerrar completamente ese capítulo de mi vida con dignidad y belleza. Por eso te estoy eternamente agradecida. Te pido que continúes contando historias, tanto la de tu padre y la mía, como las de otras personas que cargan secretos o dolores sin resolver. El mundo necesita recordar que la complejidad emocional no es una debilidad, sino una señal de nuestra profunda humanidad. Con todo mi cariño, Elena. Miguel lloró al leer la carta, pero eran lágrimas de gratitud más que de pena. Elena había vivido bien y había muerto en paz, habiendo compartido completamente su historia y habiendo encontrado significado incluso en las partes más dolorosas de su vida. En los años siguientes, Miguel continuó expandiendo el museo y la práctica de relojería. También comenzó a dar charlas en escuelas y bibliotecas sobre la importancia de preservar historias familiares, de documentar las vidas de nuestros ancestros, de honrar la complejidad emocional de las personas que amamos. Cada charla terminaba con la misma reflexión. Los relojes miden el tiempo, pero las historias le dan significado al tiempo. Sin historias, los días simplemente pasan. Con historias, cada momento se conecta con algo más grande que nosotros mismos. El taller y museo se convirtieron en un lugar de peregrinación para personas que habían descubierto secretos familiares o que estaban luchando con historias complicadas del pasado. Miguel nunca se puso en posición de terapeuta o consejero, pero sí ofrecía su propia historia como evidencia de que es posible vivir con complejidad, honrar múltiples verdades simultáneamente y encontrar paz incluso cuando no hay respuestas simples. Patricia también siguió profundamente involucrada, habiendo dejado su trabajo de maestra para ayudar a administrar el museo a tiempo completo. Ella desarrolló programas educativos que usaban la historia de Andrés y Elena para enseñar a los estudiantes sobre temas como la migración, las decisiones éticas difíciles, la importancia de documentar historia oral y la naturaleza cambiante de las relaciones familiares a lo largo del tiempo. El reloj de bolsillo de Rafael Mendoza continuó siendo el centro del museo, su tic-tac suave, un recordatorio constante de que el tiempo fluye continuamente, llevando consigo tanto el dolor como la sanación, tanto la pérdida como el descubrimiento. Los visitantes a menudo dejaban notas junto al reloj, compartiendo sus propias historias de amor perdido, de secretos revelados, de reconciliación con el pasado. Una nota en particular conmovió profundamente a Miguel. Fue dejada por una mujer mayor que escribió: mi padre también guardó un secreto durante toda su vida. Murió sin compartirlo conmigo. Pero después de leer la historia de este reloj, me di cuenta de que no necesito saber todos los secretos de mi padre para honrar su memoria. Él fue un hombre complejo,
complejo, como todos nosotros, y eso es suficiente. Gracias por enseñarme que la paz viene no de conocer todas las respuestas, sino de aceptar que las personas que amamos contenían multitudes que nunca conoceremos completamente. Han pasado 5 años desde que Miguel encontró la carta de su padre. El museo prospera, la práctica de relojería continúa, y la historia de Andrés y Elena se ha convertido en parte del tejido cultural de la colonia Doctores. Las personas en el vecindario conocen la historia, la cuentan a visitantes, la usan como ejemplo cuando hablan sobre la importancia de honrar el pasado mientras se construye hacia el futuro. Miguel ahora tiene 47 años y ha encontrado una paz profunda en su vida. Su trabajo como relojero le proporciona satisfacción diaria. El museo le da un sentido de propósito más grande y la historia de su padre le ha enseñado que la vida humana siempre es más compleja y hermosa de lo que parece en la superficie. Ha aprendido que honrar a nuestros ancestros no significa idealizarlos o negarles su humanidad completa, sino aceptar que fueron personas reales, con luchas reales, que tomaron decisiones difíciles en circunstancias complicadas y que merecen ser recordados con toda su complejidad intacta. El reloj de bolsillo continúa marcando el tiempo, su tic-tac, un recordatorio constante de que aunque el tiempo se detiene para las personas individuales cuando mueren, las historias que dejamos continúan viviendo, transformándose, creando significado para generaciones que nunca conoceremos. Andrés Reyes y Elena Mendoza vivieron hace décadas, pero su historia de amor, dolor, decisiones difíciles y finalmente reconciliación continúa enseñando, consolando e inspirando a todas las personas que la conocen. Y así, el reloj que estuvo roto durante 43 años, ahora marca el tiempo para todos aquellos que vienen a escuchar su historia, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para reparar lo que se ha roto, para honrar lo que se ha perdido y para permitir que el amor, en todas sus formas complejas y humanas, continúe resonando a través del tiempo.